El 23 de enero de 1917, el Congreso Constituyente de Querétaro aprobó por unanimidad el artículo 123 del capítulo que incluía los temas de trabajo desde la tributa. El diputado Borjorquez dijo: "Estamos consumados en uno de los actos más grandiosos de la revolución. Es justificado que el buen humor de la Asamblea, en medio de una revolución campesina, se había abierto paso a una agenda de trabajadores de talleres y fábricas, al grado de incluir los derechos sociales de los obreros en el texto constitucional. No se trataba de una cuestión menor. De acuerdo con el censo de 1910, en México había 15.2 millones de habitantes y de ellos solamente 10.9% estaban ocupados en la producción de manufacturas. Ese porcentaje reducido, que significaban artesanos y obreros en el conjunto de la población, habían logrado convertirse en un agente beligerante y visible en la política nacional. Como ocurrió a finales del siglo XIX, la incipiente movilización de una clase social más cercana al artesano que al proletariado industrial, inspirada sobre todo por las ideas de anarquía francesas Pierre-Joseph Proudhon, y activa en la publicación de periódicos y en la organización de sociedades de ayuda mutua, se topó con una consolidación del régimen de Porfirio Díaz. La presentación de Genaro Oaxaqueño en la presidencia de la República por más de 3 décadas supuso un obstáculo a sus esfuerzos asociativos y a sus luchas por mejorar en las condiciones de vida y de trabajo. Los últimos 5 lustros del siglo XIX y los primeros del siglo XX fueron los de la expansión de las grandes potencias económicas repartiéndose al mundo en territorio colonial. Es un momento especialmente difícil que para las luchas de los trabajadores en todo el orbe. No obstante las tareas propagandísticas, los esfuerzos por publicar periódicos doctrinarios y crear asociaciones obreras, así como los afanes por alcanzar condiciones de trabajo menos penosas, aunque menguados, de los trabajadores que en la ciudad de Chicago habían declarado una huelga el 1 de mayo de 1886 con el fin de conseguir la jornada laboral de 8 horas. Desde muy pronto fueron convertidos en mártires de las luchas obreras y la fecha a partir de 1891 en un recordatorio mundial al poder de los trabajadores. El juicio y la ejecución de quienes serían conocidos como los mártires de Chicago fue un accidente de la militancia obrera y anarquía en todo el mundo. En esos años, la Segunda Internacional, fundada en París de 1889, propuso la lucha que habría de llevar la revolución mundial, concentrándose en las inmediatas reivindicaciones de carácter laboral. Como el sistema económico parecía capaz de continuar creciendo de manera indefinida, habría que concentrarse en la conquista de mayores liberales políticas, ventajas y económicas, e irse preparando simultáneamente para la revolución social que habría de ocurrir en un futuro incierto. En México, a pesar de la prohibición de las huelgas contenida en el artículo 925 del Código Penal, se registraron entre 1876 y 1911 unas 250 que perdieron un puente entre las iniciales organizaciones artesanales y los sindicatos obreros que empezaron a crearse al despuntar el nuevo siglo y cuyos seno se difundieron las ideas socialistas y de manera preponderante las
anarcosindicalistas. Entre 1900 y 1910 fue superado el impulso organizativo que se había perdido desde el año 80 del siglo XX. Esto ocurrió en una gran medida por la influencia de periodo de regeneración que se convertiría en el problema del partido antiporfirista y cuyo primer número apareció el 7 de agosto de 1900. La publicación, cuyos editores eran Ricardo y Jesús Flores de Magón, jóvenes oaxaqueños estudiantes de la Escuela de Jurisprudencia, se inauguró con la explosiva frase: "Este periódico es el producto de una convicción dolorosa". Dicha convicción era que la administración de justicia estaba corrompida. El periódico se proponía denunciar y atacar los actos que estén haciendo a un lado la verdad, y que desquiciando las fórmulas severas de la justicia solo sean el producto malsano de la revolución, caprichos de los miembros del Poder Judicial. Regeneración, que se publicó semanalmente con notables regularidades hasta mediados de 1901. Incorporó contenidos cada vez más inclusivos y variados, denunciando la deplorable situación de los jornaleros del campo y de los trabajadores fabriles, ya con encabezado "Periódico Independiente de Combate". En mayo, Ricardo y Jesús fueron detenidos y encerrados en la cárcel de Belén. No saldrían libres sino hasta mediados de 1902. Jesús puso un alto a sus actividades subversivas, no así Ricardo, quien realizó su pensamiento en la lectura de obras significativas del literario social y anarquista, desde las charlas de Fourier y Louis Black hasta las de Mikhail Bakunin y Piotr Kropotkin. Encontré esos libros en la biblioteca familiar del Camilo Arriaga, quien había convocado al Club Liberal Ponciano Arriaga, que se renunció en San Luis Potosí en 1901 y que sufrió también los efectos de la represión policíaca. El ideario político de Flores Magón se había perfilado. La persistencia de sus denuncias de las arbitrariedades y justicias gubernamentales lo puso de nueva cuenta en la mira del régimen, que encarceló otra vez en 1902 cuando se hacía cargo del Hijo de Ahuizonte, otro periódico se prosapia opositora. El gobierno terminó por prohibir la circulación de cualquier periódico en el cual figurara su nombre. Así las cosas, cuando Ricardo y sus correligionarios salieron de la cárcel de Belén en octubre de 1903, acordaron irse al exilio para ya en San Antonio, Estados Unidos, reanudar la publicación de Regeneración. El periódico aumentó su circulación con sus suscriptores a un lado y otros de la frontera. La persecución de los agentes porfiristas obligó al grupo de redactores a trasladarse a St. Louis, Missouri. Esta ciudad se abrió el horizonte del mundo cosmopolita de trabajadores llegados de muchas partes, obreros, industriales, mineros, muchos de ellos socialistas y anarquistas. Se reconocieron ahí parte de los conjuntos cuya meta era la liberación de cadenas que significaban el capitalismo y los estados a su servicio a partir de la fraternidad universal y la justicia para todos. El 28 de septiembre de 1905, ese grupo de expartidarios creó la Junta Organizadora del Partido Liberal México, PLM, y publicó en Regeneración un manifiesto en el que convocaba a luchar por una transformación que debía ser no solo política sino social. Firmaban Ricardo y Enrique Flores Magón, Juan Saravia, Antonio I, Villarreal, Libarado Rivera, Manuel Saravia y Rosario Bustamante. El periódico llegó a tirar
250,000 ejemplares y se fue convirtiendo en piezas clave de la formación de una cultura política radical. Numerosos grupos magonistas y clubes liberales organizados en torno a su lectura se formaron en el país. Aspiraban no solamente a escapar con la dictadura en México, sino a mejorar las condiciones de los trabajadores y a construir una sociedad libre de cualquier forma de dominación. 1906 fue un año crucial para la junta organizadora del PLM. El 1 de julio publicó en el régimen su programa manifiesto. Este documento se convirtió muy pronto en un referente de lo que deberían hacer para modificar la situación de injusticia social en que vivían la mayoría de los mexicanos. Muchos futuros revolucionarios confesarían haber cobrado conciencia social en una lectura. El programa incluyó una serie de medidas de carácter laboral como la jornada de 8 horas, un salario mínimo de $1, la prohibición de trabajo infantil, higiene en fábricas y talleres, descanso dominical, pago de dinero de curso legal, indemnizaciones por accidentes de trabajo, pensiones por vejez y muerte, abolición de la deuda de los jornaleros y desaparición de las tiendas de raya. El documento terminaba de esta forma: Si preferís la libertad, el mejoramiento económico, la dignificación y la ciudadanía mexicana, la vida altiva, el hombre dueño de sí mismo, venid al partido liberal, que fraterniza con los dignos y los viriles, y unid vuestros esfuerzos a los de todos los que combatimos por la justicia para apresurar la llegada de ese día radiante en que caiga para siempre la tiranía y surja la esperada democracia con todos los esplendores de un astro que jamás dejará de brillar en el horizonte sereno de la patria. También en 1906 intentaron una revolución abortada en Jiménez y otros puntos de la frontera, y estalló una huelga en la minera de Cananea, en Sonora, que fue la primera prueba de su influencia entre las capas trabajadoras de la población. Durante la primavera de ese año, Lázaro Gutiérrez de Lara formó y presidió el Club Liberal de Cananea. Estaban Vaca Calderón, Manuel M. Diegues y Francisco M. Ibarra. Organizaron la Unión Liberal Humanidad para apoyar al PLM y organizar a los trabajadores, distribuyendo propaganda del partido y contribuyendo a crear una atmósfera de interés entre los obreros. Con información enviada por Vaca Calderón y Diegues, Regeneración publicó el 1 de marzo un artículo en el que se denunciaba las condiciones de trabajo en el que Mineral de Cananea, concesionado a una empresa estadounidense. En la mina la situación era cada vez más difícil y la tensión aumentaba entre obreros, patrones. La huelga estalló finalmente el 1 de junio ante el enojo causado por el aumento salarial garantizado a los trabajadores estadounidenses, pero denegado a los mexicanos. Los obreros presentaron a la empresa un pliego petitorio que al abogado de la misma calificó de absurdo. En la tarde, los mineros se manifestaron desfilando ordenadamente por las calles hasta la maderería de la Cananea. Copper Company invitó a quienes aún seguían trabajando a unirse al movimiento. Los jefes de la mina, los hermanos Metcalf, arrojaron desde un balcón con una manguera agua sobre los manifestantes. Los mineros respondieron con piedras. Los jefes dispararon matando a trabajadores. La lucha se desató de un lado del gobernador de Sonora, Rafael Izabal,
quien llegó con 100 hombres armados, las autoridades locales, los empleados extranjeros de las compañías, 275 soldados norteamericanos, al mando del coronel Rinning, que cruzaron la frontera a solicitud del acobardado gobernante sonorense. Del otro lado, 5.300 trabajadores de las minas de cobre, unos perfectamente armados, los otros prácticamente inermes. La huelga fue sofocada. Al final hubo varias decenas de muertos entre los trabajadores y 6 entre los estadounidenses de la administración, además de incontables heridos. Vaca, Calderón y Diegues fueron detenidos y condenados a 15 años de cárcel en San Juan Ulúa. A los huelguistas, el gobernador de Sonora los amenazaba con la lave militar, que para llevarlos a combatir a los rebeldes indios yaquis si no volvían al trabajo. El PLM Regeneración había jugado su parte en la huelga de Cananea y continuaron jugándola en uno de los propagandísticos de la misma. Ricardo Flores Magón la usaría más para denunciar la injusticia de los capitales extranjeros que hacían expolio de los recursos naturales del país y de la mano de obra a los mexicanos. Nos engañamos lamentablemente si creemos que constituimos una nación independiente y soberana. Las deudas nos hacen súbditos de los banqueros extranjeros. Las antipáticas ocasiones nos hacen esclavos de los toscos mercaderes que los mereces arrojar a nuestras playas, y nuestras ignorancia y nuestro fanatismo católico nos hacen vasallos del Vaticano. Raro será que cualquier día no despertemos con la punta de los marrazos extranjeros en la nuca y confiados y estúpidos continuemos creyendo que somos mexicanos. Tan solo a un mes de iniciada la huelga, Regeneración publicó el programa y manifiesto del Partido Liberal. Medio año más tarde, la presentación e influencia del PLM hicieron evidentes en otra gran muestra de inconformidad obrera que tuvo lugar a largo de corredor textil que va de Puebla a Orizaba y cuyo desenlace fue la explosión social de la fábrica de Río Blanco. Si la huelga de Cananea había ocurrido uno de los claves de la minería moderna mexicana involucrada a la expansión de la industria eléctrica, que necesitaba cobre para cableado y estaba asociada a grandes intereses del capital extranjero. El llave olizabaño era uno de los polos de los modernidad del régimen porfirista, con inversión de capital francés y estadounidenses y la vinculación a proyectos ferrocarrileros e hidroeléctricos. La llamada Manchester mexicana atrajo a una cantidad de gente que llegó a trabajar al cantón Orizaba desde Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Lo que constituyó las grandes fábricas no solo transformaron a campesinos artesanos en obreros, sino que también incidieron en una toma de conciencia de los trabajadores ante unas condiciones laborales intolerables, con jornadas de trabajo de 12 y 14 horas diarias y salarios insuficientes. La agitación no tardó en hacerse presente. En abril de 1906 se fundó la Gran Círculo de Obreros Liberales de Río Blanco, que muy pronto se vinculó con el Partido Liberal Mexicano. Noce Neira, vicepresidente de Gran Círculo y cercano al PLM, radicalizó las posturas y las estrategias de la organización, que, como era común en estos casos, fue acompañada en un periódico que se llamó Revolución Social. La propaganda de la organización y su periódico se extendió más allá del Valle de Orizaba en 3 trabajadores de Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, el Estado de México, el Distrito Federal y Oaxaca.
En el verano de 1906 hubo más de 10 huelgas textiles en la región. En el otoño que las huelgas se sucedieron unas a otras. En un volante se decía: si ellos han creído que los obreros de hoy son los de ayer, óiganlo claro, el siglo XX los ha vencido a despertar de su marasmo. Ya no irán a doblar las rodillas ante sus tiranos. La radicalización en el discurso de las acciones de los trabajadores preocupó a los empresarios y al gobierno. La huelga se hizo general en las industrias textiles de Puebla y Tlaxcala. El 22 de diciembre, los industriales reunidos de la capital de la República acordaron cerrar todas las fábricas y solicitar al gobierno someter a los trabajadores y a sus dirigentes. La gravedad de las condiciones de los operarios ante el cierre sin trabajo y sin moral estalló el día de la reapertura de las fábricas, el 7 de enero de 1907. Los obreros de Río Blanco dudaban en volver al trabajo, sin haber obtenido nada en los acuerdos con los patrones, hasta que el enojo social estalló y derivó en acciones contra la tienda de raya de la fábrica que fue saqueada e incendiada. El 13 Batallón de Infantería llegó a reforzar el pequeño destacamento de rurales. La rebelión obrera se extendió por las fábricas de Nogales, Mirafuentes y San Lorenzo, pero los soldados ya no los dejaron llegar a Santa Rosa, desatando una brutal represión de los trabajadores. Dispararon sobre la multitud, persiguieron a los rebeldes hasta sus casas, los cazaron por los cerros, y a los dirigentes que habían aliantado la protesta los fusilaron el 9 de enero, como había sucedido ya con la huelga de Cananea. El acontecimiento fue objeto de un rápido proceso de ritualización militante. Ricardo Flores Magón escribiría al respecto: no fueron las hecatombres de Cananea y el Río Blanco una página triste e infecuada. Ellas abandonaron el terreno en que se tenía que germinar la semilla generosa de la rebeldía. El propio Flores Magón contribuyó poderosamente a dar forma e inspiración ideológica a las luchas obreras que vendrían alejándose cada vez más del liberalismo político mexicano de origen jurista y de las lides electorales que estaban detrás de la información de PLM habían abrazado ya que el pensamiento anarquista. La conquista del poder político dejó de estar entre sus objetivos en consonancia en su filiación libertaria, pues como escribió a su hermano Enrique y Paxadis G. Guerrero en junio de 1908, como anarquistas sabemos lo que hay que esperar del mejor gobierno que puede pasar sobre cualquier pueblo, y como anarquistas debemos poner todo lo que está a nuestro alcance para que la revolución que está en vísperas de estallar de al pueblo todos los beneficios que sea posible conquistar. Al proclamar anarquistas, se quedó al margen de la corriente que definieron. La historiografía de la Revolución Mexicana sostuvo tradicionalmente que el conflicto central de la revolución desempeñó a ella un papel auxiliar, y aunque tuvo una política ni una dirección independiente del estado de las tendencias
burguesas de los dirigentes de la Revolución Triunfante, pero el hecho es que aunque los trabajadores urbanos ya fueran obreros o artesanos, representaban una minoría de la población de un país mayoritariamente campesino y por lo tanto no impulsaron el carácter general del proceso revolucionario dominado por el tema agrario. Si tuvieron al menos aquellos organizados en la Casa del Obrero Mundial una política y una dirección independientes de la directrices del Estado y de las tendencias dominantes de la revolución. La Casa del Obrero, organización sindical fundada en la Ciudad de México en septiembre de 1912, se definió como una anarcosindicalista. Esta propuesta ideológica era una estrategia de anarquismo, la expresión más radical del pensamiento socialista, que tuvo una amplia difusión en todo el orden hispánico. Desde finales del siglo XIX y del cual el obrero Ricardo Flores Magón se fue manifestando mexicana más potente del anarquismo, se enfrentaba a tres enemigos: el capital, clero y el Estado, para conquistar la emancipación económica y social, así como la absoluta libertad de los individuos y de las sociedades. Desde 1906, el anarquismo ofrecía, por una parte, educación y organización para llegar a un futuro a la emancipación universal, en todo que promovía soluciones inmediatas a problemas concretos como sus demandas por la jornada de 8 horas, el descanso semanal, el salario mínimo. Si el anarquismo ponía énfasis en la libertad de individuos y la crítica a la autoridad encarnada por Estado, el sindicalismo lo ponía en la acción colectiva para el mejoramiento inmediato de los trabajadores. La combinación resultó sumamente atractiva. La organizar sindicatos y crear escuelas inspiradas en el proyecto pedagógico racionalista de Francisco Ferrer Guardia y su escuela moderna fueron las prioridades de los organizadores de la casa. Apostaron por unas estrategias de la acción directa y rechazando la participación política. La revolución, su propia revolución libertaria, requería todavía de mucho tiempo de maduración. La casa promovió y participó en numerosas huelgas de la capital mexicana. Empleó ideológicamente mitos históricos que esforzaron su labor de propaganda, con la toma de calles, con mítines y conmemoraciones a propósito de la Comuna de París, el 1 de mayo, el fusilamiento de Ferrer Guardia y la presión de la huelga de Río Blanco. Atraídos por su discurso, numerosos trabajadores se afiliaron a la organización durante el gobierno de Francisco I. Madero y más aún de Victoriano Huerta. La Casa de Obregón navegó al cobijo de sus posturas políticas, divulgando sus ideas de las páginas del Sindicalista, donde explicaba las ventajas de la lucha sindical, así como los peligros de la acción política. En 1913, Huerta autorizó a regañadientes la celebración de las primeras manifestaciones el 1 de mayo de la Ciudad de México. La participación multitudinaria colocada a casa como un actor relevante en la vida pública. Entonces la organización incorporó la palabra mundial a su nombre, una clara señal de adscripción al internacionalismo proletario. Huerta, por su parte, expulsó del país a los militares extranjeros de la organización. Un grupo de oradores conocidos como la Tribuna Roja fue el eje de las reuniones de reclutamiento de los trabajadores que se reunían frente a los
modestantes oficinas de la organización. Este fue uno de los periodos más exitosos de agitación sindical, que duró hasta mayo de 1914. Tras las conmemoraciones del 1 de mayo, la Casa de Obrero Mundial intentó crear una estructura más centralizada con estatutos formales. Se trataba de la Federación de Sindicatos Obreros de Distrito Federal, cuyo programa seguía mostrando una clara orientación anarcosindicalista. La lucha de clases como medio para lograr la socialización de los medios de producción, la estrategia de la acción directa, la implantación de la escuela racionalista y la propaganda por medio del periódico, conferencias, mitines, teatro y atenos libertarios. Victoriano Huerta finalmente decidió cerrar la Casa de Obreros Mundial, cuyas actividades eran cada vez más incómodas para su régimen, el cual cayó poco después frente al empuje de la Revolución Constitucional el 15 de julio, presentando su renuncia al presidente de la República. El 25 de agosto, la COM celebraba su ruptura. Se iniciaba un nuevo ciclo de organización y la lucha, que continuó de manera ininterrumpida por cerca de años. El escenario fue distinto, ya que durante ese tiempo no hubo un poder legalmente constituido y distintas facciones revolucionarias se encontraban enfrentadas. Los trabajadores, por su parte, continuaron preparando su propia revolución, asidos a pensamientos anarquistas. Los integrantes de la COM provocaron el tiempo visitando fábricas y talleres, haciendo trabajos de organización y propaganda. Aceptaron el local que les ofreció el general Álvaro Obregón en la calle de San Juan de Letrán, el edificio del Colegio de Joseficio y el convento de San Brígida. En esa sede organizaron los sindicatos de albañiles, de dependientes de restaurantes, detallistas, mecánicos, plomeros, herreros y hojalateros, y el 8 de octubre constituyeron la Federación de Obreros y Empleados de las compañías de tranvías. El mismo mes de octubre de 1914, los tranvieros declararon una huelga de demanda del reconocimiento de sus sindicatos, el despido de capataces extranjeros y abusivos, la jornada de 8 horas, la indemnización por accidente de trabajos y al azar en los salarios. El Cabildo intervino en el conflicto, que se resolvió no solo con la satisfacción de las demandas, sino con la intervención de la compañía, que se puso en manos de un oficial constitucionalista, convención escoltada. En diciembre entró en la Ciudad de México el recién formado gobierno de la convención, escoltada por el ejército, comandados por Pancho Villa y Emiliano Zapata. Pero ni el gobierno convencionista ni los jefes militares intentaron movilizar a los obreros en favor de su causa. La Casa de Obreros Mundial, que había manifestado una simpatía teórica por la lucha campesina, lo mismo que al movimiento anarquista internacional, expresada en sus publicaciones periodísticas, tampoco encontró elementos de vinculación con la revolución agraria. Los testimonios del momento en que los obreros vieron llegar a los campesinos a su propio escenario urbano reflejan desconocimiento e incomprensión recíprocos. El internacionalismo proletario y el anticlericalismo, el pensamiento libertarios se estallaron con la localización y la religiosidad profunda de los rebeldes del campo. El descuento del proyecto revolucionario de los obreros, con los que
con los que campesinos es sin duda uno de los momentos más dramáticos de la Revolución Mexicana. Los sectores populares con dirigencias propias fueron incapaces de tejer alianzas que ya habían sido previstas por pensadores acratas como Kropotkin, Malatesta o Reclus. Cuando la revolución de la ciudad fue inevitable, la convención no realizó ningún intento de incorporar a los trabajadores urbanos como apoyos militares. Los constitucionales, en cambio, al recuperar control de la capital, iniciaron acercamientos con la organización obrera, instalando en el zaguán de sus oficinas un puesto de la Comisión de Socorros que distribuía dinero entre los más pobres en tiempos de minería. Además, intervinieron en los conflictos del sindicato de electricistas con la compañía de teléfonos y telégrafos, incautando los bienes de la misma y poniéndolos en manos de los trabajadores para su administración. Esas acciones culminaron con la firma del pacto el 17 de febrero de 1915, en el que, a cambio de apoyo militar, el constitucionalismo se comprometía a permitir y apoyar a los militares de la casa en el desarrollo de actividades de programada y organización sindicalista, por lo que todos los territorios bajo su control. El pacto le permitió a la casa extender por el país las ideas de organización y la lucha anarcosindicalista de su mano, las propuestas de la educación racionalista, mientras hacía programada y tomaba las armas en favor de la facción encabezada por el primer jefe Venustiano Carranza. El constitucionalismo se comprometía a legislar en materia laboral y con ello encontraban respuesta a las viejas demandas de salario mínimo, jornada de 8 horas, descanso semanal, la posibilidad de hacer propaganda por el país permitía seguir preparando la revolución auténtica, esa que todavía tardaría en llegar, pero que había que ir construyendo desde ahora. Algunos militares de la casa se organizaron militarmente en los batallones rojos y apoyaron las acciones bélicas contra el ejército de las convenciones. Las más terribles de las manifestaciones del descontento entre campesinos y obreros. Otros se convirtieron en propagandistas que publicaron el periódico Revolucionario Social y recorrieron el país. En unos cuantos meses se organizaron casas del obrero en más de 30 ciudades. La vinculación al constitucionalismo representó un abandono relativo de las posturas políticas propias al anarquismo. La casa nunca negoció espacios de dirigencia política o militar para sus integrantes, y si alguno lo obtuvo, se fue por medio de una negociación que era solamente un adelanto de la que, según sus esperanzas, vendrían después. Ya triunfantes al constitucionalismo sobre el resto de facciones revolucionarias, Eloy Armenta, militante de la casa, escribió del periódico Ariete: según todas las apariencias, la lucha armada toca a su fin con la victoria definitiva del constitucionalismo revolucionario, sin que la obra revolucionaria haya comenzado aún. Y no ha comenzado porque la obra revolucionaria no es de una concesión ni el resultado de leyes concebidas y redactadas en el gabinete de jurisconsulado. El cambio en la modalidad social que extraña la obra de la revolución exige una previa labor de conciencia popular y encauce de sus energías, sin las cuales todas las formas serán ineficaz, cuando no perjudicial o
contraproducente. Las organizaciones obreras que aumentan cada día son porciones conscientes del pueblo y constituyen su avanzada redentora. Ellas, ante la titánica lucha de intereses económicos llamados a desaparecer y de intereses colectivos llamados a crear, tienen el deber de orientación, de enseñanzas y dirección de las multitudes afectadas, indefensas, tributarias de las esclavitudes patronal, para que sean invencibles en un futuro cuando concedo de sus derechos y dueñas de sus destinos, sostengan con insuperable poder los fundamentos principios de la eterna libertad. Las actividades de propaganda llevadas a cabo por los mundiales surtían efecto, y durante noviembre y diciembre de 1915 se unieron a la casa casi dos docenas de sindicatos, y a partir de octubre se desató con una oleada de huelgas. Los trabajadores de la casa, entusiasmados por el desarrollo de sus actividades, no recibieron que empezaban a representar un problema para la estructura del nuevo Estado, que era un foco de conflicto que había que eliminar, y que tras la derrota del ejército de la Convención de Alianzas con ellos ya no eran estratégica ni desde el punto de vista militar ni desde el punto de vista ideológico. Se estaba llegando a un punto en que los trabajadores tendrían que deponer su actitud combativa en el terreno social en aras de restablecimiento del orden institucional. La postura de Carranza era clara: no serían los obreros quienes decidirían sobre los asuntos del trabajo. La revolución que querían era remota, imprecisa e improbable, y de no aceptar las condiciones de constitucionalismo se les permitiría, como advirtió el general Pablo González, a los mundiales. Si la revolución ha combatido la tiranía capitalista, no puede sancionar la tiranía proletaria, y esta tiranía es la que pertenece a llegar a los obreros, especialmente a los de la Casa de Obreros Mundial, que no satisfecha con la concesión reconocida y los beneficios conquistados, multiplican y exageran sus demandas. Incapaz de aceptar una revolución que no fuera la suya, el constitucionalismo actuó en contra de la Casa de Obreros Mundial, su antigua aliada desde enero de 1916, expulsándola en la Casa de Azulejos desde el que la había otorgado en el mes de octubre, deteniendo a sus propagandistas, destruyendo la redacción Ariete y las instalaciones de las escuelas racionalistas, requisando sus archivos a finales de julio, cuando la casa estalló en una huelga general que paralizó las actividades de la capital. Del gobierno declaró la organización obrera subversiva y fuera de la ley. El pensador anarquista Mijaíl Bakunin ya lo había advertido: cuando la mesa de los trabajadores se mueve, hasta los liberales más exaltados se vuelven inmediatamente partidarios tenaces de la omnipotencia del Estado. Por eso ni los maderistas ni los constitucionalistas pudieron tolerar la derivada anarquista de Ricardo Flores Magón, ni la acción directa de los anarcosindicalistas. Casa del Obrero Mundial. Lo que hizo el nuevo Estado fue incorporar sus demandas concretas en el artículo 123 de la Constitución, que promulgó en Querétaro de 1917, un artículo de un nuevo cuño que se desprendía del artículo 5, que trataba lo frecuente a los derechos individuales, y que incluyó una serie de leyes laborales que consagraban los derechos colectivos
del mundo del trabajo. Fue una comisión integrada por los diputados Paulino Machorro, Hilario Medina, Arturo Méndez, Elvirto Gara y Agustín Carza González, y presidida por los ingenieros Pastor Roix y por José I. Lugo, jefe de la Dirección del Trabajo de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, la que declaró el artículo que incorporó los principios que desde los inicios del siglo habían enarbolado la justicia organizadora del Partido Liberal Mexicano y había confundido en las páginas de regeneración principios que habían retomado los trabajadores de la Ciudad de México que militaron bajo la bandera rojinegra de la Casa de Obreros Mundial. El artículo incluyó las demandas obreras de jornada máxima de 8 horas, salario mínimo, descanso semanal, licencia por maternidad y lactancia, igual del salario para trabajo igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad, prohibición de trabajo infantil, indemnización por enfermedades o accidentes de trabajo, la indemnización por despido, condiciones de higiene y habitación para los trabajadores, derecho de asociación de huelga. La Comisión de Puntos Constitucionales aceptó el proyecto que representó la comisión presidida por Roux e incluso hizo algunas adiciones propuestas por el presidente de la Comisión General, Francisco J. Mujica, que fue quien tomó con más empeño el estudio del asunto. Entre ellas estaba la participación de los obreros en las utilidades de las empresas y la obligación impuesta a esta de proporcionar habitación a los trabajadores cuando las fábricas quedaran dentro de las ciudades. Como decía al inicio, el 23 de enero de 1917 fueron aprobadas por unanimidad con 163 votos a favor el artículo quinto y el capítulo total del trabajador al nuevo artículo 123 de la Constitución, un artículo sin duda avanzado y progresista, pero que permitía mantener el control y la gestión de los asuntos laborales en manos del Estado. A Ricardo Flores Magón se le empezó a rescatar en la calidad de precursor de la Revolución Mexicana a partir de su muerte en la cárcel de Leavenworth en 1922, despojándolo de una acendrada militancia anarquista. Al empezar la década de 1930, la Casa de Obregón Mundial, omitiendo su carácter contrastario y anarquista, y gracias al pacto era una historia canónica de la gesta revolucionaria mexicana, una organización del constitucionalismo y la confirmación propagandista de sus afanes laboristas. Muestra de ello que para conmemorar el 20º aniversario de la revolución se cambió el nombre de la calzada de los Cuartos por la avenida de la Casa de Obreros Mundial. El radicalismo liberado de los magonistas y de los militantes de la casa quedó fuera de discurso, y la historia oficial, a pesar de esta derrota, lograron colocar los temas obreros de la agenda de una revolución mayoritariamente campesina, algo que de esta cultura obrera construida por el anarquismo y el anarcosindicalismo permanece en nuestro país, así sea en un conjunto de leyes contenido en la Carta Magna, en la placa de una calle y en la bandera rojinegra, de continuará siendo el símbolo de lucha de los trabajadores.